día de paro en Venezuela y de barricadas. Nadie respeta los semáforos, nadie respeta las leyes. Hoy es como una Venezuela sin ley. Hay lugares que parecen directamente escenarios de guerra. Uy, me va a explotar algo ahí. Hoy por la mañana el panorama era totalmente distinto. Caracas estaba normal con mucha gente circulando, ahora la ciudad cambió completamente, otra vez todo cortado, barricadas, y supuestamente hoy rige una ley que prohíbe las manifestaciones dictadas por el Ministerio del Interior. Vamos a ir para allá a la Plaza Altamira a ver con qué nos encontramos. Estamos acá, esto es la Plaza Altamira, acá es donde se va a juntar la gente, donde se junta la gente en realidad para hacer la manifestación de hoy, del viernes. Hoy es lo que la oposición denominó como la toma de Caracas. Supuestamente rige una prohibición de parte del Ministerio del Interior para no marchar, para que no haya protestas, hasta el 1 de agosto. Sin embargo, como ven, hay bastante gente concentrada acá. Esto va a ser como el epicentro de la protesta. Esta es una de las avenidas más importantes acá de Caracas. Y lo que van a ver ahora acá atrás nuestro, acá, es una barricada de ladrillos, un poco más profesional que las que estuvimos viendo. Normalmente nosotros vimos barricadas hechas con basuras o con ramas, con palos, con cualquier cosa que encontraban en la calle. Esta ya es un poco más profesional, incluso tiene un alambre de púa, digamos, no va a ser tan fácil levantar esta barricada. Ahora nos vamos a ir moviendo porque generalmente cuando llega la policía y empieza a reprimir y a tirar gases, hay que salir corriendo y bueno, por eso ven muchos colegas, todos con chalecos, con cascos, con máscaras antigases. Es como la norma acá para cubrir este tipo de protestas. Así que bueno, nos vamos a estar moviendo por Caracas. ¿Cómo es estar hoy en Venezuela? Hoy en Venezuela es vivir siempre en tensión y al día a día de lo que pueda suceder con respecto al gobierno y con la situación del país. Mi nombre es Wilfredo Corniel, soy sacerdote pertenezco a los sacerdotes del Corazón de Jesús o Padres Leonianos. Vivo en el cementerio, esa es la zona del sur de la ciudad. Una parroquia muy del sur y muy pobre, muy golpeada por la situación económica y la crisis que vive el país. El día a día en Venezuela es un día de que, bueno, hoy intentamos sobrevivir cada día un poco, ver qué se consigue para alimentarse, qué se consigue para vestirse y para poder llevarse a la boca e intentar volver a regresar vivo a la casa, porque es un tema de seguridad también personal. ¿Y usted viene siempre a las manifestaciones o cómo es? Desde que empezaron las manifestaciones, ya más de 100 días he estado viniendo a ellas por el tema de que esto es un deber ciudadano. O sea, como pastor, como religioso, como sacerdote vengo, pero también como ciudadano, porque creo que se han vulnerado mis derechos como persona. Yo elegí a unos diputados para que me representaran, legislaran y tuvieran cedí mis derechos para que ellos hicieran lo que tienen que hacer en la Cámara de Diputados. Al no verse reflejado mi derecho y verse impedido por el gobierno a través del Tribunal Supremo de Justicia, me veo en la necesidad de salir a protestar. ¿Y alguna vez sufrió la represión en las marchas o tuvo que correr? He tenido que correr en todas, he tragado muchas bombas lacrimógenas. Vengo a las marchas a protestar, pero también a ayudar a los amigos o a los marchantes que salen afectados por los gases lacrimógenos, que salen afectados por cualquier tipo de herida, ya sea de perdigones o otras cosas. ¿Y con qué se protege usted? ¿Con qué se cuida? ¿Con qué me cuido? Con mi sotana, con Dios, la Virgen, con Dios y la Virgen y con mi sotana, no me cuido con más. Llevo siempre un pote de agua con bicarbonato y algunas veces me prestan una máscara antigas, a veces no. ¿Por qué hoy se ve menos cantidad de gente que otras veces? Yo creo que la amenaza del ministro Reverol de llevar preso a todo el que estuviera manifestando el día de hoy, porque se suspendían las garantías para las personas que se encontraran en manifestación, afectó a las personas. Luego no creo que sea el tema de la lluvia, porque otras veces ha llovido y las personas han salido.
el tema de la represión que ha habido los días anteriores en todo el país. Creo que esto ha hecho que la gente tenga un poco de miedo sobre su seguridad personal. O sea, hoy si protestás, corres el riesgo de ir preso. De ir preso o que te mate el ejército por estar protestando. ¿Y a usted no le importa? No, no me importa, no tengo miedo. Ciertamente no tengo miedo por esto. De presidente lo vamos a elegir nosotros. Y si no lo hace bien, lo vamos a sacar nosotros otra vez. Porque Venezuela tiene que aprender de esta elección que nos dejó este gobierno lleno de malandros, asesinos y narcotraficantes. O sea, prácticamente hoy la advertencia no es solo para el gobierno, sino también para la oposición. Claro, la oposición tiene que entender de que ellos ya deben dejar de estar haciendo experimentos para ver cómo sacan al gobierno. No hay experimentos. Señores, esto no es un laboratorio. Estamos hablando de seres humanos que se están muriendo todos los días. Gente en los hospitales, gente en la calle, la delincuencia, el hambre, la zozobra. Esto no puede ser un experimento para que ustedes vean cómo van a negociar para seguir en sus curules y en sus posiciones políticas. Aquí se tienen que ir ya y punto. Se van para Rusia, para Cuba, para donde les dé la gana, después los agarramos. Pero se van porque se van. Bueno, quedamos aquí a recuperar Venezuela. Gracias. Acabamos de terminar la entrevista con los vecinos de acá de este barrio y toda esta gente que ven acá de espalda son gente y vecinos que apoyan, pero que no se animan a dar la cara, no pueden dar la cara porque el SEBIN los persigue. Vecinos de clase media, de un barrio cualquiera. Es un poco terrible que nadie pueda hablar a cara descubierta. Nada. Nos convertimos automáticamente.